Sabemos que la palabra cada día nos enseña, cada día nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar como sus hijos, como sus hijas. Bendito sea Dios, damos gracias al Cordero de Dios porque Él nos ha libertado, su gracia nos alcanzó y Él nos hizo libres del pecado, libres para apartarnos de toda maldad y de toda iniquidad, de todo aquello que nos contamina. Bendito sea Dios. Vamos a estar aprendiendo en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 3. Bendito sea Dios. Me responde con un amén cuando ya estemos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. La epístola de Pedro está al final ya casi llegando al Apocalipsis. Bendito sea Dios, unas cuantas epístolas atrás. Bendito sea Dios de Judas, Juan, por allá estamos. Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito sea el Cordero de Dios. Y aquí podemos ver un consejo de que la palabra del Señor nos habla, nos enseña. Y la palabra le damos lectura. Bendito sea Dios. ¿Estamos ahí todos? Amén. Vamos a esperar que todos estemos allí. Bendito sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Estamos? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bendito sea Dios, y ahí estaremos meditando en esa poderosa palabra. Bendito sea Dios, si es que ya nos hemos acercado a Él. Él quiere, y el deseo del Padre Celestial es que sus hijos, aquel que Él ha engendrado, crezca. No que se quede prematuro, sino que crezca. Por eso podemos ver en la lectura, dice desechando. La palabra desechando es renunciar. Renunciar, limpiar, no admitir algo que venga a nosotros. Porque si admitimos lo que se está hablando allí, nos contamina. Hay contaminación en nuestras vidas. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, y después dice todo engaño, después dice hipocresía y muchas cosas. Sabemos, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial, el llamado que nos hace después que somos engendrados por Él, al creer en su Hijo Jesucristo, somos engendrados por el Padre a través de su Santo Espíritu. Como dice en San Juan 1, 12 y 13, dice que los que el Padre ha engendrado, dice que no son engendrados por carne ni por voluntad de sangre, ni de hombre, ni de mujer. Esto no es voluntad suya. Si usted ha escuchado la palabra y ha creído la palabra y usted está obedeciendo la palabra, usted ha sido engendrado por el Padre. El Espíritu del Padre ha llegado a usted, el Espíritu del Padre Celestial está en usted, y ese Espíritu lo lleva a crecer. Ese Espíritu lo lleva a crecer. Por eso dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada, la cual se nos está llamando? Pero antes de todo, de desear esa leche, nos está mandando a despojarlo de algo. Por eso usted puede leer allí que dice desechar. Y la palabra desechar significa renunciar,
limpiar, no admitir algo. Entonces, lo que nos está hablando nuestro Padre Celestial a través de su palabra, está diciendo: no admitan en ustedes estas cosas, sino deséchenlas. No admitan estas cosas de ustedes. Malicia, bendito sea Dios. Vamos a definir y vamos a ver lo que se define malicia. La malicia es una intención encubierta, bendito sea Dios, con que se hace algo o una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Esa es la malicia. La malicia es algo encubierto, algo, digamos, que alguien va enmascarado con una máscara para hacer daño. Entonces, se nos está diciendo que renunciemos, que desechemos a toda malicia. Bendito sea Dios. Podemos ver muchas personas maliciosas. Podemos ver en nuestro caminar muchas personas que quieren beneficiarse de otras personas, sacar provecho, sacar beneficios de otra persona. Y esto es fácil de ver. Usted ha ido a congregaciones donde el líder quiere beneficiarse de los congregantes. Se quieren beneficiar, entonces él está viviendo en malicia. Es una malicia. ¿Por qué? Está buscando beneficiarse con las personas, con el dinero de las personas. Entonces está buscando su propio beneficio. Está viviendo en malicia. Él, lo que se nos está hablando ahorita, que nosotros desechemos todo eso. Tratar de beneficiarnos de un hermano, de encubrir algo, de tapar algo, sino que estemos siempre limpios. Nuestro corazón, nuestra mente esté limpia de todo eso, de todos esos malos pensamientos. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver la palabra malicia, los cuales dice, esto es un pecado, amados hermanos, un pecado grande. La malicia es un pecado grande, y la malicia estaba en el corazón de los fariseos. Los fariseos decían ser hijos de Dios. Y usted puede leer en el libro de Juan. Dice que ellos decían, pero si Dios es nuestro Padre. Y entonces Jesús les dice que no es Dios el Padre de ellos, porque ellos están rechazando la palabra, están rechazando a Cristo. Entonces, ahí podemos ver algo de malicia. Persona que finge ser lo que no es. Eso es malicia. Fingir ser o aparentar ser lo que no es uno. Entonces, lo que se nos está hablando, que dice aquí, que nos mostremos tal cual somos. Que nos mostremos tal cual somos. Porque el Padre Celestial, Él nos conoce perfectamente. Entonces, lo que está diciendo, que nosotros no deberíamos de vivir en malicia aparentando lo que no somos. Que no vivamos de las apariencias, sino que seamos genuinos y verdaderos, verdaderamente hijos de Dios. Que no vivamos de las apariencias, que no aparentemos ser lo que no somos. Por eso podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo reprende duramente a los fariseos. Los reprende duramente porque ellos procuraban, siempre se presentaban con una vestimenta ostentosa y pues para hacerse creer que ellos estaban en la verdad y que ellos tenían la verdad. Pero Jesucristo les dice: hipócritas, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Jesucristo nunca les dijo: su vestimenta tienen que quitársela y de vestirse. Nunca les dijo eso. Lo que Él siempre les enfatizaba: primeramente limpien su corazón. Primeramente limpien su corazón. Limpien lo de adentro del vaso para que todo lo de afuera esté limpio. Por eso les dice eso. ¿Por qué? Porque Él no los está acusando por lo que está viendo de ellos. Ellos están haciendo bien lo que están haciendo, pero no se han limpiado primeramente su corazón. Entonces, el llamado que se nos está diciendo aquí, desechemos, limpiemos el corazón de todas esas cosas, de toda malicia, de toda hipocresía, de todo aquello, amados hermanos, que aparenta ser lo que no somos. Porque el Padre Celestial nos mira en todo lugar.
Nos mira en el cuarto, nos mira en el baño, nos mira en el trabajo, nos mira en la tienda, nos mira donde quiera que vayamos. Entonces, ¿de qué sirve vivir una vida de apariencia? No sirve de nada. No sirve de nada. Por eso debemos de ser genuinos, hijos verdaderos, obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Voy a leer unos pasajes allí en Mateo capítulo 22. Bendito sea mi Padre. Mateo capítulo 22, versículo 18. Dice la palabra: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí podemos ver cómo el Señor los conoce a ellos. Conoce el corazón de ellos, porque Jesús no está señalando su vestimenta. Jesús está señalando su corazón. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Le dice. ¿Por qué? Ustedes están aparentando ser lo que no son. El Padre Celestial nos manda, nos pide que seamos genuinos, verdaderos. En todo nuestro porte, en todo lo que hagamos, verdaderos hijos de Él. Por eso dice que en aquel día habrá grandes sorpresas. Muchos dicen aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una vida de estas, de apariencia, aparentando lo que no son. Es por eso, amados hermanos, que nosotros, como verdaderamente hijos del Padre Celestial, debemos de hacer hincapié y desechar, limpiar nuestro corazón. ¿Cómo lo limpiamos? ¿Con qué dice la palabra en los Salmos? ¿Limpiará el joven su corazón? ¿Cómo? Con guardar la palabra. Guardar la palabra no significa, amados hermanos, que usted va a agarrar las Sagradas Escrituras y la va a ir a esconder. Guardar la palabra significa obedecer la palabra. Eso significa guardar. Porque Jesús dice también: el que guarda mi palabra no verá la muerte. Jesucristo lo afirma. Entonces, amados hermanos, con el conocimiento podemos tener un conocimiento vasto en lo intelectual. Se pueden saber versículos de memoria, se puede saber las escrituras de memoria, amados hermanos. Pero si no está obedeciendo, no puede ser limpiado tampoco. Imposible. Jesucristo nos limpia. Jesucristo nos limpia. ¿Cuándo nos limpia? Por eso dice el apóstol San Juan allá en la primera epístola 3:3. Dice que nos limpiemos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Cristo. Él es puro. Y si usted tiene la esperanza de la vida eterna, ¿cuántos tenemos la esperanza de la vida eterna? Todos tenemos esa esperanza de la vida eterna. Pero el llamado está a limpiarnos, desechar. Dice: desechando toda malicia, renunciar a los deseos que contaminan el alma. El deseo de la carne es contra el espíritu, dice la palabra, ¿verdad? El deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, mi deseo, mi anhelo, como dijo la hermanita, Dios no le va a dar conforme a su deseo, sino que le va a dar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es la voluntad perfecta de Él para nosotros. Nosotros no la sabemos. Nosotros podemos pedir un ejemplo. Podemos pedir cosas, amados hermanos, que esas cosas que estamos pidiendo nos pueden servir para alejarnos de Dios, para alejarnos de la presencia de Dios. Y entonces, como Dios sabe, ¿para qué nos la va a dar entonces? Si sabe, entonces va a ir, se va a perder su alma en el infierno. ¿Para qué se lo voy a dar? Entonces, Él tiene el control, Él sabe todo. Entonces, despojémonos, limpiémonos. Dice en 7:1 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice que nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Usted sabe que la contaminación, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Jesús dijo, ¿verdad? Que todos sus malos deseos salen del corazón y contaminan al hombre. ¿Cuáles? Adulterio, fornicaciones, chismes,
habladurías, y vamos a estarlo leyendo más adelante. Bendito sea Dios, todo eso. Entonces, el llamado es a limpiarnos. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino? ¿O cómo puede limpiarse un cristiano el corazón? Obedecer su palabra. Es la única manera que puede limpiar su corazón. ¿Por qué? ¿Usted tiene el pensamiento de Dios? ¿O no lo tiene? ¿El pensamiento de Dios? ¿El deseo de Dios para sus hijos lo tiene? Escritura. Si usted tiene los pensamientos, buenos pensamientos de Dios para sus hijos, tiene la Escritura. Usted ha creído en Él. Yo he creído en Él. ¿Qué debo de hacer entonces? Obedecer lo que Él me dice. Y así voy a vivir en el Espíritu, en santidad, en obediencia. Pero si yo desecho lo que mi Padre Celestial está hablándome, no quiero y no tengo una esperanza de vida eterna. No hay vida eterna para mí porque yo desecho. ¿Cómo es posible que yo esté anhelando la vida eterna y esté rechazando a quien me da la vida eterna? No es posible. No es posible que yo diga que soy cristiano y rechazo su palabra. No es posible. Es algo incoherente, no tiene sentido. Es sin sentido que yo diga, soy cristiano, pero cuando la Biblia me habla de tales pecados y a mí prefiero mejor tapar los oídos, entonces imposiblemente puedo alcanzar esa vida eterna, porque estoy desechando la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, que has enviado. ¿Para qué? Para redimirnos. La vida eterna es Jesucristo. Cristo Jesús es nuestra vida eterna. Bendito sea Dios. Voy a leer otro pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago. Por eso me gusta hablar bastante versículos para que podamos entender de lo que estamos hablando. 21. 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál palabra es la que tenemos implantada? Porque usted dice que tiene a Cristo, ¿verdad? Y Cristo es la palabra, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la palabra implantada dentro de usted y usted lo obedece, esa palabra, Cristo que está en usted, salva su alma. Dice, por lo cual, dice, desechando, otra vez, renunciar, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. Entonces, ¿qué quiere decir? No deseche la palabra, recíbala, porque esa palabra está salvando su alma. Cristo está salvando su alma. Cristo está purificándolo. Cristo está santificándolo. No lo rechace. Si lo rechaza, no hay santificación. El deseo del Padre es la santidad para todos, ¿verdad? Como estábamos hablando con el siervo aquí, Jaime dice, como él me dice, que es que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como su Hijo. Ese es el deseo del Padre Celestial. Entonces, pero si nosotros estamos desechando la palabra, ¿será que vamos a llegar a esa estatura? Imposiblemente creceremos a esa estatura, amados hermanos. Si no, desecho una palabra, desecho la otra, esta me habla de este pecado, esta me habla de la mentira, esta me habla de todo pecado, y yo lo desecho. Entonces, ¿cómo me voy a limpiar? Imposiblemente. Voy a seguir bien, perdido en delitos y pecados. No puedo ser purificado. ¿Por qué? Estoy rechazando al Cordero de Dios, que es la palabra implantada. Esa palabra implantada, la cual puede salvar, dice, vuestras almas. Y por eso más adelante dice, mira, pero sed hacedores, y no tan solamente oidores de la palabra, engañándonos. ¿A quiénes? ¿A quiénes engañamos? ¿A Dios? A nosotros mismos. A Dios nadie lo engaña. Nuestro Padre Celestial, Él sabe, conoce, como dice en el Salmo 139, que aún no ha salido la palabra de mi boca cuando Él ya la sabe toda. Por eso, desechemos toda inmundicia, toda falsedad, toda hipocresía,
todo engaño, amados hermanos, para que podamos vivir una vida agradable a Él. Para que así podamos decir que somos hijos verdaderos. Porque hay hijos también que están puestos para ira, dice la palabra. ¿Cuáles? Los desobedientes, los cuales no quisieron obedecer. Hijos desobedientes. Igual en una familia hay hijos obedientes, hijos desobedientes. Así mismo tiene el padre hijos desobedientes, dice. Hijos que no quieren obedecer a papá. ¿Son castigados? Sí, ¿verdad? Duramente. Castigados duramente. Bendito sea Dios. Voy a leer otro pasaje. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Bendito sea Dios. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 3 y 4. 2, 3 y 4. Dice así la palabra. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Aquí podemos ver lo que produce, amados hermanos, bendito sea Dios, la malicia. Estas personas también entran encubiertamente con malicia, dice el apóstol Pedro. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice. Y muchos, dice, seguirán sus desilusiones, dice, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estas personas entran también con hipocresía, entran con malicia. Ya ellos llevan planeado lo que van a hacer, ya ellos llevan planes de lo que van a hacer, pero aquí está diciendo cuál es el destino de aquellas personas que están viviendo y están caminando en malicia. La malicia lleva, amados hermanos, a personas a hacer mercadería de la fe, a vender la palabra, a hacer mercadería de las personas. Eso produce la malicia. Y por eso el llamado que se nos está haciendo en la palabra es desechando. Desechar. Usted cuando dice yo desecho esa cosa, ¿qué está diciendo? Que usted no la quiere. Así mismo nosotros desechemos todo eso, y vamos a ver ahora envidia, desechar deseo de hacer o tener algo que otra persona tiene. Envidia, deseo de tener algo que otra persona tiene. Y la palabra del Señor nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento es no codiciar. Y eso lo produce la envidia. Usted envidia algo que otro tiene. Entonces debemos despojarnos de eso, limpiarnos de eso, apartarnos de eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos está llamando a eso. Apartarnos. Apártese de iniquidad, dice todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo, apártese de hacer el mal. Y ya usted no lo está haciendo porque usted quiere, sino porque usted está obedeciendo. ¿A quién obedece? A Dios. Está obedeciendo su palabra. Por eso usted se está apartando. Pero si usted lo está haciendo y usted dice: yo me aparto de esto, yo lo hago por mi propia fuerza, entonces usted no está glorificando a Dios. Te está exaltando a usted mismo. Está cayendo en pecado también. No se puede exaltar uno por lo que hace. Yo hago lo que hago. ¿Por qué? Porque Cristo pone ese deseo en mí. Él pone el querer, el hacer por su buena voluntad. Él pone en mí, amados hermanos, llevar el evangelio a los hogares, a las calles. No es porque yo sea más fuerte que ustedes. No es porque yo quiera que la gente me mire, amados hermanos. En ninguna manera. Dios me libre que haya un deseo en mi corazón, algo así. ¿Por qué? Porque sé
que Él tuvo misericordia de mí, tuvo compasión de mí. Estaba perdido, amados hermanos, en pecado, en delitos, fornicaciones, borrachera. Todo eso, amados hermanos, practicaba yo. Y Él tuvo compasión de mí. Tal vez no sea la misma situación que alguno esté pasando, pero Dios lo puede libertar. Él puede libertarlo. Solamente debe de estar ese corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, Dios no lo rechaza. Un corazón constricto, Dios no lo rechaza. ¿Por qué Él no va a rechazar? Si está dispuesto para ser limpiado, está dispuesto para ser emblanquecido. Dios quiere la salvación de todos. Dios no quiere que la gente se vaya para el infierno. Dios no quiere eso. Por eso dice Pedro que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan y se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse? Va caminando usted para el infierno y Jesús lo llama y se regresa entonces. Eso significa arrepentirse. ¿Qué camino lleva el hombre sin Cristo? Para el infierno, perdido en delitos y pecados. Iba caminando para el infierno, haciendo mis deseos carnales, y Cristo me llama con su palabra. Entonces yo vengo y me regreso, sigo a Cristo. Eso significa arrepentirse. Dar un giro de 180 grados. Hacer lo que a usted no le gusta hacer, lo que su carne no quiere hacer. Su carne no quiere leer la Biblia, su carne no quiere orar. Hacer todo lo contrario que su carne quiere hacer. Usted va a saber que se ha arrepentido y está siguiendo a Cristo. Por eso Jesús dijo: niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo, negarme a mis propios deseos, sí, eso significa negarme a mí mismo y hacer lo que no me gusta hacer. ¿Me gusta evangelizar? No me gusta, pero lo hago porque me estoy negando a mí mismo. Me estoy negando. Negarse a uno mismo. Y así de esa manera, amados hermanos, vamos desechando, despreciando muchas cosas que el mundo ofrece. Y es un proceso. No es que usted va a dejar todas las cosas de un solo, no. Proceso. La borrachera, le doy bendito todo para la gloria del Señor. En 2 semanas ya no era borracho. En 2 semanas se limpió la refrigeradora. Cristo la limpió. Él es poderoso. Él puede hacerlo. No importa lo que tú estés pasando. No importa. Él puede transformarlo. Él puede cambiarlo. Él puede hacerte una nueva persona. Él puede hacerte una nueva criatura. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Amados hermanos, el cheque, todo se iba y me quedaba prestando el día lunes. Sin noche me quedaba. Pero gracias a Cristo que me rescató, me limpió, me purificó y me sigue purificando. Gracias a Él. Él tuvo misericordia de mí. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí porque soy bueno? No, amados hermanos, si Él me sacó de lo más inmundo. Él me sacó de lo más inmundo. Y ahora se nos está llamando a que dejemos todo eso. Me gozaba, amados hermanos, me reía cuando la gente se reía de todos mis chistes, de todas las mentiras que yo contaba. Pero ahora, amados hermanos, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ya no es mentiroso. De modo que si alguno está en Cristo, ya no es fornicario. De modo que si alguno está en Cristo, ya no hay chismes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, las borracheras pasaron ya. Ya basta el tiempo, dice Pedro, para haber hecho con tu cuerpo, con tu carne, lo que agradaba a tu carne. Ahora, si has venido a Cristo, sea agradable delante de Él. Trabaja para Él. Vive para Él.
haz lo que Él te manda hacer. No lo que yo te estoy mandando a hacer, lo que Cristo manda hacer a través de su palabra. Bendito sea Dios. Voy a leer Mateo 5, 27 y 28. Mateo capítulo 5, en su versículo 27 y 28. Dice así la palabra. 27 y 28. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y descendieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Perdón, estoy 5, estoy leyendo 7, 27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí podemos ver, amados hermanos, lo que dice Cristo. La ley decía: no cometerás adulterio. La ley estaba solamente el acto donde se juntaban dos personas, hacer un acto indebido, ilícito. Pero Jesucristo aquí está llamando que cualquiera, pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el llamado a nosotros es, amados hermanos, si nuestro ojo es ocasión de caer, Jesús dice: sácalo de ti. Pero ¿cómo podemos sacar el ojo de nosotros? No está diciendo literalmente que usted va a agarrar un cuchillo y se va a sacar el ojo. No está diciendo eso. Está diciendo que si usted es débil, bendito sea Dios, que usted es débil, usted mejor se va a apartar de eso. Si usted mira a una mujer, ¿qué va a hacer? Voltear a ver por otro lado. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Pero yo os digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, uno sabe como hombre, uno sabe cuando el ojo, la vista, tiene el deseo de codiciar. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Si usted es hijo de Dios, reprender todo ese mal pensamiento, lo reprenda y voltea a ver por otro lado. ¿Para qué? Para que no siga haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de nosotros. Él lo conoce. Bendito sea mi Padre Celestial. Dice otro punto. Detracciones, dice. Y todas las detracciones. Detracciones significa la difamación en todas sus formas. Maldicencias, calumnias, murmuraciones, todo eso significa detracciones. Y lo vamos a leer en Efesios 4:31. Ahí tenemos varias formas de detracciones. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de mi Padre, dice la voz de mi Padre así: quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Pero hay gente, amados hermanos, aquí no se ve, aquí pues sabemos pocos. En ciertas congregaciones dice la gente, yo no me siento en esa silla porque ahí se sienta la hermana fulana y yo la odio. Amado hermano, ¿cómo es posible que alguien se llame cristiano y esté de esa manera en su corazón? No es posible, ¿verdad? Porque el llamado es a perdonar. ¿Cómo si Dios lo ha perdonado a esa persona, va a decir que odia a tal persona? Si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo yo voy a estar odiando a alguien? Yo tengo que perdonar. El perdón libera, amados hermanos. Cuando usted perdona, usted se siente libre. Puede caminar con la cabeza levantada y dice: bendito sea Dios, que Dios me dio el deseo de perdonar.
Porque de mi carne no nace ese deseo. Solamente Dios lo pone. Cuando usted perdona cualquier cosa que le haga, cualquier ofensa que le haya hecho, usted diga, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque de mí no estaba el deseo. Cuando mataron a mi padre, ¿sabe lo que había en mí? Deseo de venganza, deseo de matar, deseo de vengar una muerte. Pero cuando Cristo me alcanzó, amados hermanos, me dijo, perdónanos. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Porque cuando leía aquel pasaje, que cuando Jesucristo le decía a sus ofensores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no perdonar entonces? Si aquel que estaba muriendo en la cruz del Calvario me perdonó a mí, ¿quién puedo ser yo para no perdonar a aquel que me ofende? Ese es el llamado. Y esto es locura para el mundo, es locura. ¿Cómo dice el del mundo? Yo voy a perdonar a alguien que haya matado a mi padre. No, primero muerto, dice. Pero nosotros, hermanos, no somos así. Cristo nos ha cambiado. Cristo ha limpiado nuestro corazón. Cristo ha transformado todos nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Cómo es posible que vivamos en amargura todavía? Hablando del hermano, hablando del vecino, chismeando a los hermanos. ¿Cómo es posible? Por eso dice Pablo, examínense cada uno de vosotros si en verdad Cristo está en ustedes. ¿Cómo? Sí, examínense. Si ando haciendo eso, examínense. Si Cristo está en ustedes y todavía usted anda con lo mismo, hay que examinarnos. ¿En verdad está Cristo en mí? ¿En verdad Cristo vive en mí? ¿Cristo no perdonaría? ¿Cristo hablaría mal del vecino, del hermano, de quien sea? ¿Verdad que no? No lo haría. Entonces, examinémonos. Cada uno de nosotros se conoce. Y dice la palabra de Dios, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios para poder reprendernos. Mayor es Dios y que nos reprende a través de su palabra. Voy a leer otro pasaje en Marcos 7, 21 al 23. Marcos. Evangelio de Marcos 7, 21 al 23. Bendito sea mi Padre. 7, 21 al 23. Dice así la palabra. 21 dice, porque de dentro del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, estas maldades, de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. ¿Cómo puede estar descontaminado? Haciendo lo contrario. Purifíquese usted mismo porque Cristo lo manda a purificarse. ¿Cómo lo purifica? Haciendo lo contrario. Haga lo contrario, digamos, si odia, ya no odie. Si mentía, ya no mienta. Si fornicaba, ya no fornique. Si adulteraba, ya no adultere. Hacer lo contrario. Entonces se está limpiando. ¿Por qué? Porque Cristo lo manda a limpiarse. Porque Dios nos está mandando ¿a qué? A renunciar, a desechar, para que así podamos crecer espiritualmente. Para que podamos crecer en la palabra. Bendito sea Dios. En otras palabras, que lo que nos llama es a limpiar nuestro corazón. Ese es el llamado. Bendito sea Dios. Dice, por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿por qué cree que usted no desea orar? ¿Por qué cree que usted no desea leer la palabra? Porque no se ha limpiado. Ha escuchado la palabra, pero no está obedeciéndola. Límpiese usted, límpiese. Cristo lo manda. Si Cristo está en usted, Cristo está tocándolo a usted a través de su Espíritu Santo, está obrando en su vida, está hablando en su vida, para que usted se aparte, se limpie. Limpiado de la vieja levadura, de Pablo también. ¿Por qué? Ya vosotros sois nueva masa en Cristo. Somos nuevos, somos diferentes. No somos como el mundo. El mundo practica todas esas cosas, pero nosotros ya no las practicamos. El mundo practica todas esas maldades, ¿verdad? Pero nosotros ya no. Ya no vivimos en esos malos deseos. Porque Cristo vive en nosotros. Porque hemos sido rociados por la sangre del Cordero.
Hemos sido santificados por su sangre. Apártese de iniquidad, límpiese. Asimismo, así como Él es puro, dice la palabra. Desechad, dice, deseando como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por cuál crecemos para la salvación? Por la leche. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo ya, verdad? Crezcamos entonces. El niño, miren, mi niña ya lleva 4 meses, ya está grandecita ya. ¿Por qué? ¿Por qué está grande? Porque come leche. Toma leche. Si usted ya nació de nuevo, tome leche. Coma palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. No solamente, amados hermanos, el alimento carnal necesitamos la palabra, para que nadie nos engañe también. Bendito sea Dios. La leche, amados hermanos, podemos notar y podemos descifrarlo de esta manera. Es un fluido de la vida eterna. La leche es el fluido de la vida eterna. Es la palabra. Es la palabra, bendito sea Dios. Es la fertilidad. Es lo que mantiene, amados hermanos, firmes. Es lo que nos mantiene para que no caigamos. Es lo que nos mantiene, amados hermanos, agarrados de esa roca. La palabra, la leche espiritual. Ya cuando ya estamos grandes, ya no tomamos leche, sino compartimos la palabra. ¿Cómo usted va a llegar a predicar si usted no se alimenta? ¿Qué le va a dar a los demás? Tenemos que alimentarnos. La alimentación es algo importante, como para el cuerpo físico, como para lo espiritual. El cuerpo, el hombre espiritual que está dentro, necesita comer. Si ya está grande, necesita comer. Si está niño todavía, necesita crecer. Pero el crecimiento viene alimentándose. ¿Cuántas veces al día usted habla las escrituras? ¿Cuántas veces come? 4 veces o 3 veces come comida natural. 3 veces, ¿verdad? Eso es lo que comemos. ¿Y cuántas veces le damos comida al hombre espiritual que está dentro? Es necesario escudriñar las escrituras. Necesitamos escudriñar, porque necesitamos alimentarnos, para que no estemos ociosos, dice la palabra, y sin fruto. Para que no estemos ociosos y sin fruto. ¿Qué quiere decir ocioso? ¿Qué vamos a querer andar chismeando? ¿Qué vamos a querer andar haciendo las cosas que no deberíamos hacer? Llevamos frutos entonces. Hablamos de aquel que vive en nosotros. Bendito sea Dios. Voy a leer Romanos 16, 17 y 18. Para que no vengamos a engañar a otros también. Es necesario comer palabra. Que nos comamos, le dice a Ezequiel, que te comas el rollo. Lo manda a comerse el rollo. ¿Por qué? Porque necesita, si le toca hablar, va a hablar lo que la palabra de Dios dice. Romanos 16, 17 y 18. Voy a leer. Romanos 16, 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto pasa por no comer palabra. Viene y Satanás nos utiliza ¿para qué? Para engañar. Venimos, hablamos de nuestro corazón y venimos y le decimos: hermanito, amigo, levante la mano y reciba a Cristo. ¿En qué parte de la Biblia podemos ver que alguien le dice Pedro, Pablo y algún apóstol levanta la mano y repite esta oración y recibe a Cristo? ¿En qué parte? Alguien que tenga un versículo que me lo dé. No hay en ninguna parte de las Escrituras que Pedro, Pablo o cualquier apóstol le diga: hey, levanta la mano y repite esta oración conmigo. Y de ahí tú recibiste a Cristo, vente, eres nuestro hermano. En ninguna, es una mentira. Por eso hay muchas falsedades, por la hipocresía de las personas. ¿Sabe para qué hacen eso?
para agarrar más gente, más multitud y así tener más dinero. Cuando usted recibe a Cristo, no hay necesidad que yo le diga que lo reciba. No hay necesidad que yo le diga, repite esta oración. No hay necesidad. El Espíritu lo convence. Amén. Cuando Pedro predicó el primer mensaje, dice que se convirtieron 3,000. ¿A cuántos vemos que llamó para que hiciera una oración? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Creyeron la palabra. Creyeron lo que Pedro estaba predicando. Entonces hay que tener cuidado de las falsedades. Hay que tener cuidado. Escudriñemos las Escrituras para que no seamos engañados, no seamos presa fácil de los lobos rapaces, como ovejas de Cristo. Necesitamos escudriñar por lo mismo, para crecer, para que crezcamos espiritualmente y para que podamos discernir lo verdadero y lo falso. Para eso, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer un pasaje ahí en Timoteo. Bendito sea Dios. Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Ahí se nos habla también, amados hermanos, de que nosotros debemos de conformarnos con lo que Cristo ha dejado. No con lo que nosotros pensamos, sino con lo que Cristo ha dejado en su palabra, con las sanas palabras de Cristo. Miren lo que dice en Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículo 3, lo voy a leer hasta el 10. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad. ¿Por qué cree que hoy en día vienen con un evangelio diferente que dice levante la mano y venga y reciba a Cristo? O venga, a usted tiene que bautizarse. ¿Verdad que no ha bautizado? Tiene que bautizarse. ¿En qué pasaje vemos a Pedro diciendo que tiene que bautizar? Dice que los que creyeron fueron bautizados. Nace del corazón, nace de un corazón arrepentido, nacen de un corazón transformado, nacen de un corazón que ha llegado la palabra y a ese corazón. De eso nace. No nace de una imposición de un hombre. No nace que yo le diga, hey, tiene que bautizarse para que usted esté en el teclado. Tiene que, no, amados hermanos, nace del corazón, de servirle a Él, de apartarse para Él, de guardarse para Él. Esto no se impone, amados hermanos. Podemos ver al eunuco. Dice que Felipe miró que el eunuco, el Espíritu Santo lo llevó y estaba leyendo el profeta Isaías. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. Pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y vino y le explicó, dice, comenzando desde el profeta Isaías, como cordero fue al matadero y no abrió su boca. ¿Y de quién está hablando? Le dice el eunuco. ¿De él o de alguien más? Del que murió en la cruz del Calvario para salvarte. De ese está hablando. Y de ahí dice, terminó de decirle todo eso y le dijo, ¿puedo bautizarme? ¿Qué necesito para ser bautizado? Le preguntó el eunuco. Si crees, bien puedes. Así le dijo. No le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y lo otro y bautizar. Aquel ya había creído con lo que había leído, con lo que le había explicado, que fue la cruz del Calvario a morir y a limpiar sus pecados. Entonces, amados hermanos, esto no se trata de imponer doctrina de hombre, sino de la doctrina que tenemos ya, la palabra del Señor. La palabra fiel, pura y verdadera. Bendito sea Dios.
vamos a terminar y voy a leer Salmos. La benignidad del Señor dice al final, la benignidad. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Voy a leer Salmos capítulo 34, versículos 8 y 9. Y ahí terminamos. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 8 y 9. 34, versículo 8 y 9. Dice así la palabra. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Cuando sabemos que el temor no es que usted tenga un miedo y usted dice, ay, tengo miedo a Dios, se me voy a esconder. El temor del Señor es la obediencia. Cuando usted teme a su papá, ¿para que le obedece? Porque usted tiene temor a su papá. Pues no quiero que mi papá me castigue, voy a obedecer. De la misma manera, el temor es algo bonito. ¿Por qué? Porque cuando le tenemos temor, le obedecemos. Sabemos que Él es poderoso y viene la obediencia a nosotros. Entonces, amados hermanos, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Que el mundo no nos lleve para afuera, sino que los del mundo vengan a Cristo. Que los del mundo, que llevemos la palabra a los del mundo y ellos se conviertan, como dice allá Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No te hagas mundano, en otras palabras, pues, así. No te hagas mundano, no participes de ellos, sino que nosotros llevémosles la palabra, llevémosles a Cristo para que ellos vengan al camino de la verdad. Y así que este ha sido todo por hoy.